Ya. A ver, vamos a empezar con los ejercicios del texto, del mensaje, y después vamos a hacer los ejercicios de las imágenes. Entonces, el primer ejercicio dice un lago, ¿ya? Un lago está cubierto con una capa de hielo de 2,75 metros de espesor. Entonces va a haber un lago que va a estar cubierto por una capa de hielo, de 2,75 metros de espesor. Calcule la presión absoluta y la presión manométrica a una profundidad de 5,5 metros del lago. Entonces aquí va a haber una profundidad de 5,5 metros del lago. Bien, queremos calcular la presión manométrica en este punto, la presión manométrica o hidrostática, por si acaso es lo mismo, presión manométrica es lo mismo que hidrostática. Ok. Presión manométrica es igual a presión hidrostática. O a hidráulica, alguna vez igual se dice lo mismo. Hidrostática. Hidrostática, hidráulica, manométrica es lo mismo. Entonces Ya. queremos calcular ahí, en el punto más profundo, ahí queremos calcular la presión manométrica y la presión absoluta, nos dice. Esas dos cosas, la presión manométrica y la presión absoluta. Primero, la absoluta, la presión absoluta quiere decir la presión de todo lo que está arriba de ese punto. La presión absoluta es la presión de todo lo que está arriba. Arriba de este punto está el agua, ¿no? Que esto es agua. Hielo. Está el hielo. Y aquí arriba está el aire, la atmósfera. Mm, Esto acá igual se lo toma en cuenta, porque esto está fuera de, o sea, está en contacto con la atmósfera, no está tapado. Si estuviera tapado, fuera distinto. Pero en este caso, como no está tapado, existe ujú. la atmósfera que igual crea una presión, atmósfera. Igual acá hay una presión atmosférica. Bien, entonces la presión absoluta es la presión de todo, la presión atmosférica, la del hielo y la del agua. Entonces, normalmente para la presión absoluta su fórmula es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esta es su fórmula. Pero en este caso, la presión manométrica que se va a ejercer en este punto, la presión manométrica quiere decir la presión de todos los fluidos que se estén ejerciendo en ese punto, de todos los fluidos. Los fluidos que están ejerciendo presión es el agua y el hielo. O sea, la presión manométrica sería la presión del agua y la presión del hielo. Oh, Podríamos hacer un cálculo primero de la presión manométrica. La presión manométrica va a ser igual a la presión del agua más la presión del hielo. Es la presión que ejercen los fluidos, en este caso el agua y el hielo. Bien, tenemos esas dos. Ahora, la fórmula de la presión hidrostática o manométrica es la siguiente. Fórmula de la presión manométrica o hidrostática es densidad de líquido, gravedad, altura. Altura del fluido. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar nosotros para calcular las presiones. Esta de acá. Presión, esto es presión hidrostática o manométrica. Que es lo mismo. Hidrostática o manométrica. Bien, entonces la presión manométrica va a ser la presión del agua, que esto es una presión hidrostática, que la genera un fluido. Entonces su fórmula es la densidad del líquido, en este caso la densidad del agua, por la gravedad, por la altura. En este caso la altura es la profundidad, no la altura del agua. bien. Más la presión del hielo, la densidad del hielo, por la gravedad, por la altura del hielo. En este caso la altura del hielo es su grosor, 275.
Ah, 2,75. Sí, esta sería su altura. Sí. Entonces, reemplazamos los datos. Presión manométrica va a ser densidad del agua, 1000, por la gravedad, 9,8, por la altura, 5,5, más densidad del hielo, 920, por la gravedad, 9,8, por la altura del hielo, 275. Listo. Y con esto tendríamos la presión manométrica o hidrostática. Vamos a ver cuánto sale. 1000 por 9,8 por 5,5 más 920 por 9,8 por 2,75. Saldría 78.694 pascales. Entonces, esta sería la presión manométrica, que es una de las preguntas, uno de los incisos, ¿no? Uno de los incisos de la presión manométrica sería eso. Ahora, también nos piden calcular la presión absoluta. También nos piden la presión absoluta. Entonces, para calcular la presión absoluta, tenemos que tener de dato la presión manométrica, que ya la tenemos, y la presión atmosférica, que la presión atmosférica es una constante. Y aquí está su valor. Es una constante que nunca cambia. En este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que dice que es 1,013 por 10 a la 5, este es a la 5, elevado a 5, pascales, más la presión manométrica, 78.694. ¿Listo? Ponemos eso en la calculadora y ya tendríamos la presión absoluta. Ya. Sería 179.994 pascales, 179.994. O en notación científica, notación científica, podría ser 1,8 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, a las 5 pascales también puede ser. ¿Ya? Entonces, esto sería el resultado. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Este tema está más fácil que el anterior. El anterior no lo entiendo. A ver, ¿Cuál era el anterior? No me acuerdo. es el... Ay, ¿cómo se llama? Ni su nombre me acuerdo. Pero ahí este más lo entiendo. Ah, ya. A ver. Ya, vamos a hacer otro. A ver, este. Ya. ¿No consiguió más exámenes del INGE? Los que hicimos ese día, nomás el domingo, no encontré más. Sí. Mm, No encontré más. A ver. Ya. Dice. Una bailarina y un joven elefante actúan en un circo para bailar. Tenemos que determinar quién ejerce más presión sobre el suelo. La bailarina está de puntilla y el elefante se apoya en dos de sus patas. Los datos nos dan la masa de la bailarina, la masa del elefante, la superficie de apoyo de la bailarina y la superficie de apoyo del elefante. Ya. Entonces, queremos saber quién ejerce mayor presión. Entonces vamos a calcular primero la presión del elefante y luego vamos a calcular la presión de la bailarina. por separado, ¿no? Sí, y luego vamos a ver cuál ejerce mayor presión, que nos dé mayor. Entonces, en este caso, la presión va a ser fuerza sobre área. Presión, fuerza sobre área.
La fuerza, en este caso, la fuerza que va a ejercer esa presión va a ser el peso del elefante. Entonces, aquí va a ser peso entre área. Y el peso es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces tenemos esto. Reemplazamos los datos. La masa del elefante es 0, bueno, la masa del elefante es 3000 kilogramos por la gravedad 9,8 entre el área de superficie, que es 0,1 metros cuadrados. Ya está en sistema internacional. Y con esto calculamos la presión que ejerce el elefante. 3000 por 9,8 entre 0,1 me da 294.000 pascales. Ya, esta es la presión que ejerce el elefante. Y ahora la presión que ejerce la bailarina, presión igual fuerza sobre área, igual la fuerza en este caso va a ser el peso, y el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, la presión va a ser la masa de la bailarina, que es 50 kilogramos, por la gravedad 9,8 entre el área de contacto. Pero en este caso el área de contacto está en centímetros cuadrados, entonces lo vamos a transformar. 3 centímetros cuadrados hay que pasarlo a metro cuadrado. Centímetro cuadrado, metro cuadrado. Un metro tiene 100 centímetros. Como está elevado al cuadrado, lo elevamos esto al cuadrado. Listo. Este se va con este. Y vemos cuánto sale. 3 por 1 entre 100 al cuadrado. Me va a salir 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, ya está en metro cuadrado, lo ponemos acá. 3 por 10 a la menos 4. Y listo, con esto calculamos la presión. 50 por 9,8 entre 3 por 10 a la menos 4. Saldría una presión de, a ver, 1.633.333,33 pascales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien. Entonces, esta sería la presión que ejerce la bailarina. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la que ejerce mayor presión es la bailarina. Mucha más presión que el elefante. Eso se debe a que el área de contacto es muy pequeña. De la bailarina tiene un área de contacto tan chiquito que el poco peso que ejerce genera una gran presión porque el área de contacto es chiquitita. En cambio, el elefante, a pesar de que sea mucho más pesado, tiene un área de contacto grande que se distribuye el peso en todo ese área. Y la presión final, digamos, que ejerce sobre el suelo, no es tanto como la de la bailarina, que es un punto, digamos, ¿no? A comparación. Todo el peso se va a un puntito. Y ahí se ejerce harta presión en ese punto. En cambio, en el elefante, todo su peso se va a un área muy grande. Y todo el peso se distribuye y ejerce menos presión. ¿Ya? Nada más. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí. Ya. Vamos a hacer otro. Ya. A ver. Ya. Dice, una mujer de 60 kilogramos se equilibra sobre un par de zapatillas con tacón de aguja. Si el tacón es circular y tiene un radio de 0,5 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el piso? Ya, lo mismo, presión igual fuerza sobre área. En este caso, la fuerza que se va a ejercer va a ser la del peso. El peso masa por gravedad. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser el área? En este caso, el área de uno de los tacones, tenemos su radio, tenemos el radio del tacón. Entonces, con el radio podríamos calcular el área. El área con radio es pi radio cuadrado, no es un círculo. Entonces, porque es un tacón circular.
Entonces sería el área, pi, el radio, 0,5 centímetros, me dices, medio centímetro, esto hay que llevarlo a metros. 0,5 centímetros, lo llevamos a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Se va este con este. Y vamos a ver cuánto sale en metros. Saldría 0,005 metros. Entonces, el radio en metros, 0,005 metros. Y con esto calculamos el área. Pi por 0,005 al cuadrado me va a salir un área de 7,854 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos el área de un tacón. Pero aquí me está diciendo en el problema que se equilibra sobre un par de zapatillas de tacón. O sea, se va a equilibrar sobre sus dos zapatillas. Por lo tanto, el área, este es el área del tacón. El área del tacón. No, a ver, de un tacón. De un tacón. Ya. Por lo tanto, el área en el que se va a equilibrar va a ser el área de dos tacones, porque se va a equilibrar en ambas zapatillas. Por lo tanto, la presión va a ser masa-gravedad 2 veces el área del tacón. 2 veces porque son dos zapatos, digamos, ¿no? Entonces, sería 2 veces el área del tacón. Entonces, ahora que tenemos todos los datos, podemos reemplazar. La masa, 60, gravedad, 9,8, 2 por el área del tacón, 7,854 por 10 a la menos 5. Listo. Y con esto calculamos la presión sobre el piso. 60 por 9,8 entre 2 por 7,854 por 10 a la menos 5. Saldría una presión de 3.743.315,51 pascales. Y esta sería la presión que se ejerce sobre el piso. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. creo que está fácil. Sí, no, no está complicado. No está complicado. A ver, una cama rectangular ya. Vamos a hacer esto. ¿Y no sabes si el anterior parcial el mismo le tomó a los de la tarde? No. el primer parcial, Sí. creo que era parecido. Creo que una pregunta era la misma y la otra no. Porque eran dos preguntas, ¿no? Sí. Una creo que era la misma y la otra creo que cambia un poquito. Porque la Mm, del péndulo, la del péndulo que hicimos en clase, una de un péndulo que tarda 2 segundos, un sí, segundo, sí. ¿no? Esa se repitió en ambos exámenes, ¿no? Y esa cabalito la Mm, hicimos, digamos. Ahí creo que, no sé si le tocó a usted esa. sí, sí, me tocó. Sí, Pero ahí. no lo entregué a mi examen. Ah, escucha. Pero bueno, estoy haciendo todos los prácticos y tengo puro 100 ahí en la plataforma. Ah, ya, está bien. Lo del ingeniero. Ah, ya. Está bien igual. Y, Sí, con... y con usted también voy a tener 100, así que ahí Sí, voy a sacar. claro. Eh, Son 35 puntos, pues, ahí en eso, entonces, así que tengo esperanza de aprobar. Claro. Si faltan dos parciales más, se puede todavía. Sí. Ya. A ver. Dice una cama regular de 300 libras que se sostiene en sus cuatro patas. Cada pata tiene una sección transversal circular de 2 centímetros de radio. ¿Qué presión ejerce esta cama sobre el suelo? Bien, primero las libras las vamos a pasar a kilogramos
Lo primero, 300 libras. Y pasamos libras a kilogramos. A ver, no me acuerdo bien. Un kilogramo, 2.2 libras. Ah, ya. 1 kilogramo, 2.2 libras. Listo. Se va con este. 300 entre 2.2. 300 entre 2.2 saldría 136,363 kilogramos. Ya, listo. Ahora, el área, en este caso, para el área tenemos el radio. Entonces, lo mismo de arriba, área pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado. Entonces sería pi, el radio 2 centímetros, esto es 0,02 metros al cuadrado. Y vamos a ver cuánto sale. Pi por 0,02 al cuadrado saldría 0,001257 metros cuadrados. 1257. Bien, ya tenemos el área. Ahora, la presión. Para calcular la presión, igual lo mismo, fuerza sobre área. Fuerza sobre área. En este caso, la fuerza va a ser el peso entre el área. El área. Ahora, el área, dijimos que era 0,001257. Pero este es el área de una pata, porque nos dice que cada pata tiene una sección transversal circular de 2 centímetros. Pero nos dice que está sobre sus 4 patas. Por lo tanto, el área va a ser 4 veces esta. Ya, este es un área, digamos. Entonces, bueno, acá le vamos a poner un nombre. A ver, le vamos a poner el área de la sección transversal circular. El área de P, que es el área de una pata. Área P. Pero el área que vamos a calcular nosotros va a ser 4 veces el área de una pata. Porque son 4 patas en el que está sostenido. Entonces sería 4 veces esa área. Bien, la presión va a ser masa 136,363 por gravedad 9,8 entre 4 por el área de una pata que es 0,001257. Y con eso tenemos la presión. 136,363 por 9,8 entre 4 por 0,001257. Ya, saldría más o menos 265.783,09 pascales. Y esa sería la presión total sobre el piso. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. A ver, vamos con otro. Dice, un recipiente cerrado se llena parcialmente con agua. En un principio el aire arriba está a presión atmosférica y la presión manométrica en la base del recipiente es 2000 pascales. Después se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua. ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua del recipiente extrayendo agua a través de una válvula al fondo para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2000 pascales? La presión del aire sobre el agua se mantiene en 1500 pascales sobre la presión atmosférica. Densidad del agua, un cilindro. Ahí este es otro ejercicio. Un cilindro, ya, este sería. Ya.
Entonces dice, un recipiente cerrado se llena parcialmente de agua. A ver, esto va a ser un poquito más grande. Ajá. Ya, ahí está bien. Ya, un recipiente cerrado se llena parcialmente de agua. En un principio, el aire arriba del agua está a presión atmosférica. Este aire, aquí hay aire. Y la presión manométrica en la base de la superficie es de 2000 pascales. Aquí en la base. En la base es 2000 pascales. Presión manométrica, quiere decir la presión que solamente ejerce el agua, no la atmósfera. Después se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua 1500 pascales. ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua en el recipiente extrayendo agua a través de una válvula de fondo para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2000 pascales? Y la presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500. La presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500 sobre la presión atmosférica. A ver, ya primero esto está abierto, acá tenemos la presión atmosférica y aquí en el punto más bajo la presión manométrica es de 2000 pascales. Luego, aquí en este mismo recipiente se va a bombear aire. Se va a bombear aire. Nos dice, se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua en 1500. Entonces, aquí la presión del aire, aquí hay aire, la presión del aire va a ser igual a la presión, aumentando la presión del aire sobre el agua 1500 pascales. O sea, ejerce sobre el agua 1500 pascales más. Presión del aire nueva, la nueva presión del aire es de 1500 pascales. ¿No? Se añade aire, que este aire nuevo ejerce sobre el agua 1500 pascales. Esta es como la nueva presión que se añadió. Luego, ¿cuánto deberá reducirse el nivel del agua del recipiente extrayendo agua a través de una válvula en el fondo para que la presión manométrica en el fondo, esta presión, vuelva a ser 2000 pascales? Ya que obviamente no va a ser 2000 pascales debido a que se está ejerciendo ahora más presión. De hecho, se está ejerciendo 1500 más de presión sobre el agua. Y nos dice, la presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500 pascales sobre la presión atmosférica. Ya, es lo que dijimos, que la presión del aire, el nuevo aire que introdujeron, ejerce una presión de 1500 pascales. Lo mismo. Bien, ahora lo que queremos saber es cuánto es la altura que hay que reducir para que vuelva a ser la misma presión manométrica. Primero, cuando está abierto esto, bueno, aquí digamos esto está sellado. Primero está una presión atmosférica y aquí abajo está 2000 pascales. Luego se introduce más aire, ¿no? Aire más presión atmosférica y obviamente la presión en el fondo va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? La presión en el fondo, la presión que se va a ejercer acá, ya que la presión atmosférica o la presión del agua solamente ejercía 2000 pascales, pero ahora la presión del aire hizo que se ejerza 1500 pascales más. Por lo tanto, la presión en el fondo, la presión manométrica va a ser 3500 pascales. Esta va a ser la nueva presión en el fondo, con este aire que se introdujo. Pero yo quiero saber cuánto es la altura que tengo, cuánto tengo que reducir el agua para que se vuelva a otra vez 2000 pascales acá. Entonces, yo tengo que reducir una cierta altura, que esta altura de agua, esta altura de agua es la que tiene que ser exacta, que genere 1500 pascales. Esta altura de agua que va a generar 1500 pascales, yo la voy a quitar. Una vez que quite esta altura de agua que genera 1500 pascales, esto va a volver a ser 2000. Va a volver a ser 2000. Entonces yo tengo que saber cuánto es esa altura de agua que genera 1500 pascales. ¿Ya? Para que
quito esta y ya todo vuelve a la normalidad, ya que la presión del aire que se añadió es de 1500. Entonces yo tengo que quitar un pedazo de agua que genere 1500 para que todo vuelva como a estabilizarse. Entonces, la presión de agua que voy a quitar, bueno, presión como es un fluido, es presión hidrostática, densidad de líquido, gravedad, altura. En este caso, la presión del agua que va a generar aquí tiene que ser de 1500 pascales. Densidad de líquido, gravedad, altura. Despejo, altura, va a ser 1500 entre densidad de líquido por gravedad. La altura de ese pedazo de agua va a ser 1500 por la densidad de líquido, que es agua 1000 por gravedad 9,8. Y esta sería la altura de agua que genera los 1500 pascales. Y es la altura de agua que hay que reducir. 1500 entre 1000 por 9,8. Sería una altura de 0,153 metros o 15,3 centímetros. Lo mismo. Esa es la altura de agua que hay que reducir. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Vamos con otro. Ya. Este. Ya. Dice, un cilindro alto con área transversal de 15 centímetros cuadrados se llenó parcialmente con mercurio hasta una altura de 10 centímetros. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio, estos dos líquidos no se mezclan. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? Y entonces, primero vamos a tener aquí un cilindro, un cilindro, un cilindro alto con área transversal de 15, ¿no? El área de este cilindro es de 15 centímetros cuadrados. Se llenó parcialmente con mercurio, aquí hay mercurio, mercurio, ¿no? Hg, esto es Hg, ¿no? Mercurio Hg, voy a poner aquí, aquí así. Ya, hay mercurio a una altura de 10 centímetros, entonces la altura de mercurio es 10 centímetros. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? Obviamente primero tenemos que calcular cuál es la presión manométrica acá y luego tenemos que ver cuánto de agua se debe echar. Cuánto de agua se debe echar aquí. Aquí va a estar el mercurio y luego aquí va a haber agua. Aquí va a haber agua. Y aquí va a estar el mercurio. Y obviamente esto va a seguir en 10 ya que no se van a mezclar. Y queremos saber ahora, queremos que la presión en el fondo sea 2 veces la presión manométrica del principio, ¿no? Que se duplique la presión. Entonces queremos saber cuánto de volumen de agua hay que echar, ¿no? Y aquí va a estar la altura del agua, que no sabemos cuánto es, altura del agua. Bien, tenemos eso. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión del mercurio en el primer caso. En este caso, la presión del mercurio, la presión manométrica del primer caso, va a ser igual a la densidad del líquido, gravedad, altura del líquido. En este caso es 10 centímetros. La presión manométrica va a ser la densidad del líquido, la densidad del mercurio. Aquí me dice 13,6 por 10 elevado a la 3. Esto es lo mismo que 13.600. ¿No? Esto es lo mismo, es 13,6. Se recorre 3 veces, 1, 2, 3. ¿No? Y es 13.600. Bien, 13.600 kilogramos metro cuadrado por la gravedad 9,8 por la altura 10 centímetros 0,1 metro.
Y con esto tenemos la presión manométrica al principio, cuando no se le echa todavía agua, por 9,8 por 0,1. Saldría 13.328 pascal. Bien, ahora se le va a introducir agua, y queremos saber primero cuál es la altura del agua para que la presión en el fondo sea el doble. Bien, la presión manométrica ahora en el fondo va a ser el doble, queremos que sea el doble. ¿A qué va a ser esto? Esto va a ser igual a la presión que va a ejercer el agua más la presión que va a ejercer el mercurio. Bien, entonces, a ver. Bueno, aquí podemos ver algo. 2 veces presión de mercurio más acá hay presión de mercurio. Entonces, esto de acá podemos simplificarlo, porque 2 veces presión de mercurio es lo mismo que decir presión de mercurio más presión de mercurio. Es lo mismo que esto. Y esto es presión de mercurio también. Entonces, 2 veces presión de mercurio es como decir una presión de mercurio más otra presión de mercurio es 2 veces la presión de mercurio. Solo lo Ujú. separamos. Y aquí igual hay presión de mercurio, entonces podemos eliminar este con este. Porque este que está como más puede pasar como menos y Ujú. se elimina. Entonces podemos decir que la presión de mercurio tiene que ser igual a la presión del agua. Y tiene sentido porque para que esta presión de que va a generar el agua sea el doble, su presión que debe generar tiene que ser igual a la presión que ejerció el mercurio al principio. Tiene que Claro. ser exactamente igual para que sea el doble. O sea, tiene que equipararse a esto. Y así va a ser exactamente el doble. Entonces, por eso es que sale esta igualdad. Entonces, la presión del mercurio lo tenemos de dato, es 13.328. Y la presión del agua es densidad de líquido, gravedad, altura del agua. Bien, despejamos la altura. La altura del agua va a ser 13.328 entre la densidad de líquido y gravedad. Entonces esto va a ser 13.328 densidad de líquido del agua, 1000 gravedad 9,8. Y tenemos la altura del agua. Vamos a ver cuánto sale. 13.328 entre 1000 por 9,8 sería 1,36 metros. Esa sería la altura del agua que tiene que haber. Entonces hay una gran diferencia, ya que en el mercurio es 10 centímetros y para que el agua equipare esa presión tiene que ser 1,36 metros. Hay una gran Ujú. diferencia, eso se debe a las densidades, que cada una tiene distinta densidad. Bien, ya tenemos la altura del agua, pero a nosotros nos piden el volumen de agua. Entonces, tenemos la altura y como esto está sobre un cilindro, no, esto es un cilindro, este es cilíndrico, tenemos aquí, esto es cilíndrico. Entonces, para poder calcular el volumen, ya que este forma un cilindro, tendríamos que tener la altura de este cilindro, que ya lo tenemos, la altura del agua, y su área. Y su área la tenemos, está acá, 15. Entonces, el área, que es el área del cilindro, que es exactamente la misma, esta, lo llevamos a metro cuadrado. Entonces esto va a ser, vamos a hacer aquí abajo. El área va a ser 15 centímetros cuadrados por, acá va a ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, 1 al cuadrado, 100 al cuadrado. Este se va con este y nos va a quedar 15 entre 100 al cuadrado. Va a ser 0,0015 metros cuadrados. Ya está. Ahora, calculemos el volumen del agua. El volumen de un cilindro es área por altura. Área por altura. Entonces, el volumen del agua va a ser el área, 0,0015, multiplicada la altura, 1,36. Y con esto tenemos el volumen de agua necesario. Saldría 0,00204 metros cúbicos. Listo. Nada más.
Ese sería el volumen de agua. ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Ya dice, una alberca tiene estas dimensiones y un fondo plano. Cuando la alberca está llena a una profundidad de 2 metros de agua potable, ¿cuál es la fuerza causada en el agua sobre el fondo? Ahí este es otro. Vamos a hacer esto. Ya. Dice, una alberca piscina tiene dimensiones de 30 por 20 y un fondo plano. Cuando la alberca está llena a una profundidad de 2 metros con agua potable, ¿cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? Bien, entonces aquí vamos a tener una alberca y aquí va a haber un fondo. Aquí va a haber un fondo. Bien, ahí esto viene así, así y así, ¿no? Entonces ahí y ahí. Ya. Esto es piso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí le entendemos que esa es la alberca. Ahora, eh, nos están diciendo que la profundidad, esto es 2 metros, y estas dimensiones son 30 metros por 20 metros. Ya, nos preguntan cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo. Aquí en el fondo, ¿qué fuerza actúa? Pero solamente nos dice por el agua. No, no nos dice cuál es la fuerza total. Otra cosa fuera si fuera la fuerza total ejercida sobre el fondo. Ahí tendríamos que tomar en cuenta la presión atmosférica. Pero en este caso solamente nos dice por el agua. Entonces solamente sería presiones manométricas, o sea, ejercida por fluido. Bien, eh, para saber eso vamos a ocupar la fórmula de la presión hidrostática. Primero vamos a calcular cuál es la presión que se ejerce en el punto más bajo. Y luego vamos a calcular la fuerza utilizando la fórmula de presión igual fuerza sobre área. Si despejamos la fuerza, presión por área. Entonces, para saber la fuerza que se está ejerciendo aquí, tenemos que saber cuál es la presión que se ejerce en este punto y multiplicarlo por el área, ¿no? Por el área, en este caso, sería, esto es como un rectángulo, aquí, ahí, ahí, ahí más o menos. Ya, ahí está, ¿no? Es el área del piso. Ahí está. Ya. Bueno, entonces tendríamos que ver eso. El área del piso. Que creo que esto está medio mal. Ahí. Ahí sería. Lo dejo ahí. Ya. Entonces, tenemos que calcular primero la presión que se ejerce sobre el suelo, en el fondo. ¿Qué presión está ejerciendo todo el agua? Para calcular esa presión, tendríamos que usar la fórmula de presión hidrostática o manométrica, que es lo mismo, que sería la densidad del líquido por la gravedad por la altura o profundidad. Entonces la presión que se va a ejercer en el fondo va a ser la densidad del líquido, como es agua es 1000 por la gravedad 9,8 por la altura o profundidad, que es 2 metros. Y con esto tenemos la presión que se va a ejercer en el fondo, que va a ser 1000 por 9,8 por 2. Sería 19.600 pascales. ¿Listo? Ya tenemos la presión en el fondo. Ahora, ¿cuál va a ser el área que vamos a ocupar? En este caso, el área va a ser esta área de acá, que eso sería 20 por 30. Entonces, el área va a ser 20 por 30. El área de la piscina, 20 por 30 metros, que es 2 por 3, 6 y 2, 0 metros cuadrados. Bien, entonces, ese va a ser el área, 600 metros cuadrados. Calculemos la fuerza. La fuerza entonces va a ser la presión
que se ejerce en el fondo, que es 19.600, multiplicado el área, que es 600 metros cuadrados. Y con eso tenemos la fuerza que se ejerce en el fondo. Sería una fuerza de 1,176 por 10 a la 7 newtons. Esa sería la fuerza que se ejerce en el fondo. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, así es fácil. Ya. A ver. Este. Ya. Dice, un astronauta está de pie en el polo norte en un planeta esféricamente simétrico recién descubierto, cuyo radio es 20 por 10 a la 10 metros. En las manos sostiene un recipiente lleno con un líquido de masa 10 kilogramos, un líquido de masa y volumen 2 metros cúbicos. En la superficie del líquido, la presión manométrica es 10 pascales. A una profundidad, la presión manométrica es 10 pascales a una profundidad de 0,5 metros bajo la superficie, o sea, 50 centímetros. La presión tiene un valor más grande de igual a 50 pascales. A partir de esta información determinen la masa del planeta. A ver. Presión sub cero, creo que era presión absoluta. A ver, ahora lo reviso, esta presión sub cero. A ver. Presión absoluta. A ver si es presión sub cero. Es presión cero. No. Manométrica. No, la presión manométrica no es P sub cero. En física e ingeniería la letra P sub cero se utiliza para la presión atmosférica. Ah, ya. Para la presión atmosférica se utiliza. Entonces ya, ahora sí. Bien. Bien, bien, bien. Ya. Entonces, tenemos aquí un astronauta. Tenemos aquí bueno, está en un planeta. Está en el polo norte del planeta. Aquí está. Y está agarrando un envase. Un envase. Un balde, digamos, grande. Primero nos dicen que el radio, ¿ya? El radio del planeta es 20 por 10 a la 10 metros. Sostiene un recipiente lleno, ya el recipiente que sostiene, digamos que es este es el recipiente que sostiene, está lleno, está completamente lleno el recipiente. Con un líquido, el líquido tiene una masa de 10 kilogramos y tiene un volumen de 2 metros cúbicos. En la superficie del líquido, o sea acá, en la parte en la superficie, la presión, en este caso es la presión manométrica, y tiene sentido en la superficie ya que no hay nada más arriba de este punto, de la superficie. Lo único que hay es la presión atmosférica. Nos dice que la presión atmosférica ahí es 10 pascales. Presión atmosférica es 10 pascales. Ya no es 101.325, ya no era los otros porque este es otro planeta. Entonces ahora es 10 pascales. Y nos dice a una profundidad de 0,5 metros, digamos por acá, en este punto, más abajo, ¿no? A una profundidad de 0,5 metros bajo la superficie, la presión
tiene un valor de 50 pascales. Ya, la presión tiene un valor de 50 pascales. En este caso, nos está diciendo, no nos está diciendo la presión manométrica, nos está diciendo la presión. Entonces, que vamos a suponer que es la presión absoluta o la presión total. Aquí. Ya, la presión absoluta en ese punto. Ahí va a ser esa presión absoluta en ese punto, va a ser 50 pascales. Ya. A partir de esta información determinar la masa del planeta. A ver, eh, 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 vamos a hacer lo siguiente. Sabemos nosotros que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. En este caso, si despejamos la presión manométrica, tendríamos presión absoluta menos presión atmosférica. Y con esto podríamos calcular la presión manométrica. La presión manométrica sería la absoluta, que es 50, menos la atmosférica, que es 10. La presión manométrica sería 40 pascales. Bien. ¿Y a qué era igual la presión manométrica? La presión manométrica era igual a la densidad de líquido por la gravedad por la altura. En este caso, la altura de la presión que va a ejercer este fluido, la tenemos, es 0,5, la altura del fluido. La densidad de este líquido no lo tenemos, pero tenemos su masa y su volumen. Entonces podemos calcularlo. Su densidad de este líquido desconocido, masa sobre volumen, la masa es 10 kilogramos y el volumen es 2 metros cúbicos. La densidad de este líquido desconocido es 5 kilogramos metro cúbico. Ya. Listo. Entonces, tenemos la altura, tenemos la densidad, tenemos los pascales. Aquí la única incógnita es la gravedad. Y tiene sentido ya que como es otro planeta, la gravedad no va a ser constante. Entonces, aquí podríamos despejar la gravedad. Sería 40 entre la densidad de este líquido por la altura. Entonces, la gravedad va a ser 40, densidad de líquido 5, altura 0,5. Y con esto obtenemos la gravedad de este planeta. Vamos a ver cuánto sale. Tiene una gravedad de 16 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, es una gravedad bastante alta. Bastante alta. Entonces, ya que sabemos eso, ahora tenemos que calcular la, la masa del planeta. En este caso de datos nos están dando la constante de gravitación universal. Entonces quiere decir que vamos a ocupar la fórmula de gravitación, que la fórmula de gravitación para calcular el campo gravitatorio es la siguiente. La gravedad, que este es este de acá, el campo gravitatorio, es igual a la constante de gravitación por la masa del planeta entre el radio al cuadrado. Esa es su fórmula. Esa es su fórmula. Entonces, tenemos esto. No hay que confundir por si acaso la de fuerza gravitatoria, ya que la fuerza gravitatoria era gravedad masa por masa minúscula entre r cuadrado. Lo que hacemos acá es la fuerza, en este caso, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? En este caso gravedad. Masa por gravedad, eso es fuerza. En este caso se eliminan las masas y nos va a quedar esto. Ya es lo mismo. Y con esto calculamos la aceleración de la gravedad. Entonces yo directamente puse esta fórmula, que es la aceleración de la gravedad, igual la constante de gravitación por la masa del planeta entre el radio al cuadrado. Ya. Entonces, despejamos la masa del planeta, va a ser G, este pasa a dividir y R cuadrado pasa a multiplicar. Listo. Reemplazamos datos, gravedad 16, radio al cuadrado. El radio es 20 por 10 a la 10.
20 por 10 a la 10 al cuadrado. Entre la constante de gravitación universal, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Y con esto tenemos la masa del planeta. 16 por 20 por 10 a la 10 al cuadrado entre 6,67 por 10 a la menos 11. Saldría 9,595 por 10 a la 33 kilogramos. O redondeado a 9,6 por 10 a la 33 kilogramos. Lo mismo. Y esta sería la masa del planeta. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Qué la G mayúscula que era? Ah, es la constante de gravitación. Es esta de acá. Ah, ya, ya. Ah, no la da, ¿no? Sí, Con tanto. Ah, ya, ya. Ok. la constante de gravitación. Ya. 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 Ahora vamos a hacer una de las imágenes. A ver qué nos da. Ya. Ya dice, fluye agua por un tubo de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En el punto 1, el área transversal es 0,07 metros cuadrados y la rapidez es 3,5. ¿Qué rapidez tiene el fluido en puntos donde el área es 0,105? Y calcula el volumen de agua descargada en el extremo abierto del tubo. Ya, entonces va a ser un tubo. Primero va a ser pequeño y luego este tubo va a ser grande. Ahí está. Aquí va a haber este área 1, este va a ser el área 2, este va a ser la sección transversal. A ver, ahí, ahí y acá. Bueno, lo podemos hacer mejor así. Ahí y aquí. Ya. Bien. Entonces, por aquí pasa agua. Por aquí pasa agua. Aquí pasa agua. Nos dice que en el punto 1, el área en el punto 1 es 0,07 metros cuadrados y su velocidad en el punto 1 es 3,5 metros sobre segundo. Eh, Queremos saber, para el inciso A, qué velocidad tiene el fluido en el punto donde el área transversal es 0,05. O sea, en el área 2 va a ser 0,105 metros cuadrados. Es mayor. Queremos saber su velocidad en el punto 2. Entonces aplicamos la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces despejamos velocidad 2, área 1, velocidad 1 entre área 2. Entonces reemplazamos área 1, 0,07, velocidad 1, 3,5, área 2, 0,105. Y con eso obtenemos la velocidad en el segundo punto. 0,07 por 3,5 entre 0,105. Saldría 2,33 metros sobre segundo. 3. Listo. Esa sería la velocidad en el punto 2. Ahora, el inciso B. Calcula el volumen de agua descargada del extremo abierto del tubo. Ya, el volumen que sale, calcula el volumen de agua descargada en el extremo abierto del tubo en un tiempo de 1 hora. De 1 hora. Ya, ya. Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Acá vamos a usar la fórmula del caudal volumétrico. El caudal volumétrico no es más que la cantidad de volumen que pasa en un determinado tiempo. Eso es el caudal volumétrico. Cantidad de volumen de fluido que pase en un determinado tiempo. En este caso, como nosotros queremos calcular el volumen, despejamos, caudal volumétrico por tiempo. ¿Cómo calculamos el caudal volumétrico? El caudal volumétrico tiene dos fórmulas, una es esta y la otra es esta. ¿Ya? Área velocidad. ¿Por qué no le pongo 1 o 2?
Porque el caudal volumétrico es el mismo en la entrada como en la salida. ¿Qué quiere decir? El volumen de agua que entra es igual al volumen de agua que sale. Eso es lógico porque no puede aparecer agua de la nada o desaparecer agua de la nada. Por lo tanto, el volumen de agua que entra es igual al volumen de agua que sale. Por eso es que el caudal volumétrico que entra es igual al caudal volumétrico que sale. Lo mismo. Y el caudal es área por velocidad. Por eso decimos que el caudal volumétrico lo podemos calcular con área 1, velocidad 1, que es en el punto 1, o podríamos calcularlo el caudal volumétrico con área 2 por velocidad 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos caudales son los mismos, tanto en el punto 1 como en el punto 2, el que entra como el que sale, son los mismos caudales. De ahí sale, de hecho, la fórmula de continuidad. Si el caudal que entra es igual al caudal que sale, entonces área 1, velocidad 1 igual a área 2, velocidad 2. Esto es el principio de continuidad. De ahí sale. Bien. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos áreas. En este caso, es mucho mejor usar el área 1 y velocidad 1 porque nuestros datos son más exactos. En cambio, la velocidad 2 viene con decimales. Entonces, sería mejor usar el área 1, velocidad 1. Área 1. Área 1 es 0,07 por velocidad 1, 3,5. Y con esto obtenemos el caudal volumétrico. Vamos a ver. Saldría 0,245. ¿Cuál es su unidad? El área, esto es metro cuadrado, y la velocidad es metro sobre segundo, metro cuadrado por metro, metro cúbico sobre segundo. Volumen entre tiempo, ¿no? Entonces, su unidad es volumen entre tiempo, que de ahí viene la otra fórmula, volumen entre tiempo. Ya, ya tenemos el caudal volumétrico, ahora calculemos su volumen. El caudal volumétrico es 0,245 metros cúbicos sobre segundo. Por si acaso, esto nos indica que pasa a través de este tubo 0,245 metros cúbicos cada segundo. Cada segundo pasa esta cantidad de volumen de agua. Eso nos dice. Entonces el caudal volumétrico lo multiplicamos por el tiempo, que es una hora. Una hora a segundos. Una hora es lo mismo que 3600 segundos. Entonces vamos a poner 3600 segundos. Segundo se va a ir con segundo y nos va a quedar solo volumen. Vamos a ver cuánto sale. 882 metros cúbicos. Ese es el volumen de agua que pasa en una hora. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Bien. Entonces, ahí quedamos.